inglés. I will say the verse numbers in English so that everyone that is following in English may keep up with their own reading. Para que todos los que están siguiéndonos leyendo inglés puedan mantenerse al tiempo de la escritura en español. En el nombre de nuestro Señor, versículo 13, dice: entonces Daniel fue traído delante del rey, y habló el rey, y dijo a Daniel: ¿eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá, que mi padre trajo de Judea? 14. Yo he oído de ti que el espíritu de los dioses santos está en ti, y que en ti se halló luz y entendimiento y mayor sabiduría. 15. Y ahora fueron traídos delante de mí sabios, astrólogos, que leyesen esta escritura y me mostrasen su interpretación, pero no han podido demostrar la declaración del asunto. 16. Yo pues he oído de ti que puedes interpretar sueños y disolver las dudas. Si ahora pudieres leer esta escritura y mostrarme su interpretación, serás vestido de púrpura y collar de oro tendrás en tu cuello, y en el reino serás el tercer señor. 17. Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey: tus dones sean para ti, y tus presentes dalos a otro. La escritura yo la leeré al rey y le declararé la interpretación. Amén. Gloria a Dios. En este capítulo en breve veremos qué es esta escritura de la cual habla el rey. Y en esta ocasión es el rey Belsasar. Belsasar, quien fuera hijo de Nabucodonosor, rey de Babilonia. In this chapter we will see that what interpretation, what scripture that the king Belshazzar is speaking of. King Belshazzar being a son and heir of King Nebuchadnezzar. Amen. We see the message to Belshazzar. Vemos el mensaje para Belsasar. También vemos en todo este evento de este mensaje, we see in the whole event that comprises this event of the message. Vemos el banquete de Belsasar que hace a sus príncipes. We see King Belshazzar having a banquet for his princes. Amen. Vemos que durante este banquete que Belsasar hace a sus príncipes, usa los vasos del templo de Jerusalén que fueron capturados en Jerusalén. We see that King Belshazzar makes use of the cups that were brought out of the temple from Jerusalem. Amen. También vemos cómo este banquete de repente se convierte en una gran parranda pagana. Literalmente, una parranda. En otros lugares se le conoce como juerga. En otros lugares se le conoce de muchas maneras. Una fiesta demasiado desquiciada, caótica, una fiesta en la cual nada bueno sucede. Así se denigra este banquete que ofrece Belsasar a sus príncipes. We see that this banquet that Belshazzar was holding for his princes goes beyond a feast and becomes a pagan, chaotic, free-for-all party, whatever you want to call it. It becomes a crazy celebration of pagan proportions.
Amen. In which nothing good happens. Amen. Y es por eso que en este capítulo vemos que sucede que Dios hace que se escriba un mensaje en la pared del templo. Amén. Y entra el pánico en todo el banquete. So we see that because of the consequences of what's going on, God causes for a message to be written on the wall of the banquet hall where they are at. And panic ensues and engulfs those that are participating in this party, in this banquet. Amen. Y finalmente vemos que Daniel interpreta el mensaje que fue escrito en la pared. And finally we see that Daniel interprets the message that is written on the wall. Y por consecuente, Belshazzar sufre por su pecado. And consequently, Belshazzar suffers for his sin. Amen? Y como hemos dicho en el pasado, as we said in the past, vemos que hay podemos dividir el libro de Daniel en tres diferentes secciones. We can see the book of Daniel being divided in 3 different sections. Vemos que una sección, la sección del capítulo 2 al 7, we see that a section which comprises from chapter 2 to chapter 7, está escrito en arameo. It's actually written in Aramaic. Amen? Y no es coincidencia, it's not a coincidence. Amen? Porque los gentiles y paganos en aquel entonces, con los cuales Israel estaba tratando, it's not a consequence because in those days the Gentiles and the people of the nations that Israel was dealing with, toda esta gente que era gentil hablaba arameo. All these people that they were dealing with that were not of the people of God, they spoke Aramaic. Así que podemos identificar el lenguaje hebreo como el lenguaje del pueblo escogido por Dios, que está en pacto con Dios. Aunque tal vez han quebrado su pacto y están sufriendo consecuencias por quebrar su pacto, pero sin embargo todavía están en pacto con Dios. Amen. And so we see that those that speak Hebrew are the people of God that are in covenant with God, and at this moment in time in Babylon, they're suffering because of their breaking the commandments of God, the covenant they had with God. Amen. And yet they are still in covenant with God. Amen. Pero vemos que todos aquellos que hablan arameo, que no son del pueblo, but we see all those people that speak Aramaic, which are not of the people of God, that are not in covenant with God. Vemos que esta gente que habla arameo, principalmente no son del pueblo de Israel, son pueblo gentil, amén, que no está en pacto con Dios, amén. Y hemos dicho en el pasado, we've said in the past, que no es coincidencia que estos 5 capítulos del 2 al 7, we said that it is no coincidence that these chapters, which go from chapter 2 to chapter 7, no es coincidencia que hayan sido escritos en arameo. It's no coincidence they were written in Aramaic. Y como hemos visto en el pasado, en el estudio pasado, and as we have seen in the last study del capítulo 4, when we saw the study in chapter 4, vimos que se trata de una situación que sucede naturalmente en un contexto, en un ambiente de un pueblo que no está en pacto con Dios. Because we saw that there was different situations that happened in the last chapter that involves a people that are in an environment in which they are not in covenant with God. Amen. Y en esta tarde vamos a tratar el capítulo 5. In this evening we're going to cover chapter 5. Y trata con el protagonista, o uno de los protagonistas, siendo el rey Belshazzar, rey de Babilonia, heredero del rey Nabucodonosor. And in this chapter 5, we deal with one of the protagonists, and he is King Belshazzar,
who is the king of Babylon and was the heir of King Nebuchadnezzar. Amen. En el capítulo pasado vimos que Dios trató con Nabucodonosor. In last chapter we saw that God dealt with King Nebuchadnezzar. Amen. Vimos cómo el Señor trató con el orgullo de Nabucodonosor. We saw how God dealt with the pride of Nebuchadnezzar. Vemos cómo Nabucodonosor se alzó a él mismo creyendo que él no necesitaba de nadie más y que él básicamente se trataba como un Dios que todos lo miraban a ver a él, todos miraban hacia arriba a verlo a él, que todos dependían de él, porque él creó un imperio del cual todos se sustentaban, una economía, un orden que él organizó en su imperio, y él se hizo en la persona más importante por encima de Dios. Amen. We see King Nebuchadnezzar became prideful because it seemed as if everybody had to look up to him. Amen. Because he felt that he was the one that was responsible for creating a system, for creating an empire, for establishing an economy. Amen. For being the person that was responsible for creating the sustenance of all the peoples in his empire. So he elevated himself and he thought himself as if he was God. Amen. Y el orgullo le ganó a Nabucodonosor, and pride got the best of Nebuchadnezzar. Amen. Y vimos que el Señor tuvo que tratar con él. And we saw that God had to deal with him. Vimos que Dios mismo permitió que Nabucodonosor se levantara al poder. We saw that God allowed Nebuchadnezzar to rise to the power that he had. Pero el momento que él dejó de reconocer y no quiso aceptar más bien al Dios que es sobre todo Dios, sobre toda deidad, sobre toda potestad, sobre todo principado, sobre todo ser espiritual. But we see that Nebuchadnezzar did not heed, respect and glorify and yield and humble himself before the God that is above all God, above all principality, above all power, above all spiritual being. Amen. Vemos que él no se humilló ante Dios. We see that he did not humble himself unto God. Él se hizo como Dios. He acted as if he was God. Que todos tenían que verlo hacia arriba, hacia él. He acted as if everybody had to look up to him. Así que Dios lo humilló. So God humbled him para que cuando él estuviera en el suelo como una bestia mirando hacia abajo y comiendo pasto, so that when he was acting as a beast, eating grass, looking down on the floor, eating grass like a beast of the field, llegara el momento que él reconociera, he will come to the moment where he will realize que ya no había nadie viéndolo a él de abajo para arriba. He will realize that there was no one else looking at him from the bottom up to him, sino que ahora todos lo miraban a él, hacia abajo a él, but that everyone now looked down on him. Amen. Y Dios permitió eso, God allowed that, para que él pudiera voltear hacia arriba, so that he could turn up, look up, y reconocer que hay un Dios que es sobre todas las cosas. To recognize that there is a God that is above all things. Y que ese Dios fue el que le permitió subir al poder y tener tanta influencia. And that it was that God, omnipresent and all-powerful God, that allowed him and gave him favor to rise up to power and influence. Amen. Pero ahora vemos al rey Belshazzar, hijo de Nabucodonosor. But now we see King Belshazzar, son of Nebuchadnezzar. Vemos el nombre, vemos su nombre de este rey. We see the name of this king. En hebreo se dice Belteshazzar. In Hebrew it is Belteshazzar, que significa Baal proteja al rey, which means may Baal protect the king. También se puede traducir
en ciertos dialectos como príncipe de Baal. And it can also be interpreted as Prince of Baal. Amen. El nombre común de esta deidad, de este Dios, de este ídolo Baal, the common name for this idol Baal, in Egypt he was known as Amun. En Egipto a este Dios se le conocía como Amun. Los griegos le llamaban Zeus. The Greeks called this idol Zeus. Y los romanos le llamaban Júpiter. And the Romans called him Jupiter. Esto lo digo para que todos pongamos una relación. Amén, y tengamos esto en mente. I'm just saying this so we can have a notion and put this in perspective. Amén, porque seguido vemos que se habla de Zeus o que se habla de Júpiter. Amén. Very often we see these names being thrown around. Zeus and Jupiter. En caricaturas, en cartoons, en películas, en movies. Amén. Uno de estos nombres es un nombre del planeta más grande del sistema solar. One of these names is also the name of the largest planet in our solar system. Amen. Para que tengamos en perspectiva, so we can have this in perspective. Amen. Vemos lo que pasa con Belsasar. We see what happens with Belshazzar. Vemos que él, en el capítulo 5 comenzamos, la escritura nos dice que él dio un gran banquete, creó un gran banquete para todos sus príncipes. Eran más de 1000 príncipes, amén. We see that chapter 5 tells us that Belshazzar held a great banquet for all his princes. Amen. Podría tal vez demostrarnos eso, una mala tendencia de Belshazzar. Amen. That could probably show us a bad tendency of Belshazzar. Amen. Porque para tener un banquete lujoso, in order to hold a luxurious banquet, para poder organizar un banquete lujoso en los cuales vas a celebrar a 1000 príncipes. 1000 príncipes. Imagínense, 1000 príncipes. Imagine it was 1,000 princes. 1,000 princes that he was holding a banquet for. I mean, that's lavish, lujoso, lujurioso. Amén. Pero y no tan solo era para los príncipes, era para los príncipes, las esposas de los príncipes. Y no tan solo eso, también para las concubinas de los príncipes. En otras palabras, también para las amantes de los príncipes. Las mujeres, estas concubinas eran las mujeres que esos príncipes tenían, con las cuales ellos tenían una relación aparte de sus esposas. ¿Eh? Para que entendamos el contexto. Okay? This banquet was for 1,000 of his princes, but not only for them, but also for the wives of these princes. But not only for them, but it was also for the concubines of these princes. The concubines are other women whom the princes are having relations with besides their wives. So we can understand the context of the situation. Amen? So, vemos que esto no va por muy buen camino. So we see this is not taking a good, it's not starting to look good. Podemos ver que tal vez es posible, viendo el contexto, que tal vez Belshazzar está malgastando la riqueza, la herencia y el poder de su padre. We could probably say, looking at the context of this chapter, we can probably say that Belshazzar is abusing and he's ill-spending the riches, the wealth, the resources, the power that his father had. Está mal empleando toda la herencia, todos los recursos, todo el poder y la autoridad que su padre Nabucodonosor le dio. We could say that he is doing wrong and he's not spending the wealth, the resources, the power and authority that his father gave him or
that he inherited from his father in a good, wise manner. Amen. Y vemos que Belsasar comete un grave error. Amén. Vemos en el capítulo 5, amén. Vemos en el versículo 3, perdón, we see it in verse 3. Amén. ¿Quién puede ir al versículo 3? Who can go to verse 3? ¿Tenemos micrófono para leer? We have a mic to read? No mic? Ok, vayan al versículo 3 de Daniel. Ahí es donde está esto que está pasando, amén. El grave error de Belsasar. In chapter 3 we see the grave, utter error, mistake that Belshazzar commits. Se le atreve, en el versículo 3 se nos indica que él se atreve a traer los vasos que son consagrados, que han sido consagrados para ser usados en el templo de Dios. We see that Belshazzar calls for the cups that are consecrated and are dedicated to be used in the temple of God in Jerusalem. He calls for these cups to be brought to him. Amen. Llama a que estas copas se traigan a él. Unas copas que han sido consagradas para solamente ser usadas al servicio de Jehová nuestro Dios. These are cups that were consecrated and sanctified and dedicated to be used only for use in the temple of God. Amen. En otras palabras, estos utensilios, estas copas, habían sido dedicadas para el servicio especial a Dios. These cups were dedicated to be used in special service to God. No eran para ser usadas con uso común de una persona, de un ser humano. They were not consecrated, they were not dedicated to be used for a common use. In other words, for human use. No. Esos fueron dedicados a Dios. They were dedicated for God. Habían sido dedicadas para un propósito específico. They had been purposed for a very specific duty and job at God's temple. Amen. Ese fue una manifestación de la actitud que Belshazzar tenía. Amen. That was a manifestation of the bad attitude, the wrong attitude that Belshazzar had. Amen. Y no tan solo eso, not only that, procedieron a embriagarse usando los vasos consagrados a nuestro Dios. Not only that, what's worse is that they went ahead and started getting inebriated. They became drunk from drinking of the cups that were consecrated only to be used in God's temple. Amen. Así que vemos que este banquete se convierte en una parranda pagana. So we see that this banquet becomes a pagan feast, a pagan, crazy, I don't know what to call it in English, a crazy party that got crazy, got out of proportion. Amen. A revelry would be a good name. ¿Por qué? Porque empiezan a alabar a sus ídolos. Because they start to worship their gods, their idols in the party. They become drunk with their wives, and not only with their wives, but with their lovers present also. No tan solo eso, se embriagan con sus esposas y también con sus concubinas, sus amantes presentes. ¿Verdad? Y todo esto sucede, and all of this happens, en presencia de los vasos que habían sido dedicados para nuestro Dios. And all this happens in the presence of the cups that have been consecrated to the Lord. Amen. Esos vasos que simbolizan santidad máxima, those
cups that symbolize the maximum level of holiness. Estos vasos simbolizan un nivel de dedicación máxima. These cups represent the highest level of dedication and consecration. Porque esos vasos habían sido creados con el propósito, dedicados con el propósito de servir en el templo de Dios, como había sido escrito, como había sido dado a Moisés en Levíticos, en el libro de Levíticos. Because these cups have been designed and have been purposed for the specific task of serving in the temple as it was instructed in the book of Leviticus. Esto es una materia de santidad. Esta es una situación de santidad. This is a matter of holiness. Y sin embargo vemos este símbolo de santidad. And yet we see this symbol of holiness siendo expuesto, siendo ultrajado, siendo corrompido en presencia de personas que están actuando, están viviendo en un estado que no está descrito en las instrucciones de nuestro Dios. And yet these people are acting and behaving and using these cups and desecrating these cups and corrupting these cups that symbolize holiness. Because they don't symbolize holiness, because they're living a lifestyle, they're acting out a lifestyle that is not described in the instructions of God. Amen. Ellos no están viviendo la vida que el libro de Levíticos dice que vivamos. They were not living the lifestyle that the book of Leviticus tells us that we need to live by. El libro de Levítico nos dice a todos: sé santo, pues yo soy santo. The book of Leviticus tells us, be holy, for I am holy. Right. Dice el Señor. That's what the Lord said. Amen. Sabemos que Pedro lo dijo. We know that Peter repeats it. Algunos de nosotros solamente hemos oído que Pedro lo ha dicho. Some of us have only read that Peter said it. Y no sabemos que Pedro solamente estaba haciendo referencia a lo que Dios ya había dicho. We don't know that Peter was just making reference of what God has already told us before. Amén. En Levíticos. Dile a tu vecino, eso está en Levítico. Tell your neighbor, that's in Leviticus. Amén. Así que vemos que cometieron el error más grave que podían haber cometido. They committed the biggest error, the biggest mistake they could have ever done. Y es por eso que vemos que aparece la mano. That's why we see that the hand appears. Amén. Aparece la mano. Amén. Y vemos que esta mano, amén, causa caos. Causa un alboroto, causa una ansiedad, un pánico. We see that this hand that appears out of nowhere creates a chaotic scene, a fearful scene. Everybody starts to become chaotic, desperate, scared, overtaken by fear, sobrellevados por el temor. Porque un acto sobrenatural, algo sobrenatural estaba sucediendo en medio de ellos, because something supernatural was happening in the midst of them. Amén. Y vemos que se escribe un mensaje. We see that a message is written on the wall of the banquet hall. Vemos que un mensaje es escrito por esta mano en la pared del salón donde se llevaba a cabo este banquete. Amén. Y vemos que en medio de este caos, we see that in the midst of this chaos, el rey Belsasar llama a magos, llama a astrólogos. Amén, lo hemos leído. Él llama
a todo tipo de personas para que le descifraran qué significa esta escritura que fue escrita en la pared. We see Belshazzar calling magicians, calling astrologers, people that may be able to decipher what the writing on the wall means, but they are not able to. Amén. Así que entra la reina, la esposa de Belshazzar. Viene entrando ella, porque ella no estaba, al parecer, la escritura nos da la apariencia, nos hace pensar que ella no formaba parte de toda esta parranda, de esta fiesta descontrolada que estaba sucediendo. Amen. And the scripture gives us reason to think that the queen, the wife of Belshazzar, did not take part of this crazy party, uncontrolled party, amen, that was going on. Porque vemos que ella entra al lugar, because we see that she enters into the place. Amen. La palabra de Dios nos dice que ella entra, por eso no estaba ahí. The word of God tells us that she was not there. It indicates she was not there, she was entering. Y sugiere que se llame a Daniel, and she suggests that Daniel is called to help, para que Daniel ayude. Amén. Porque como ellos dicen, en su rebeldía, en su espíritu de rebeldía, as they say, in their spirit of rebellion. Amén. Que los dioses, los grandes dioses, le habían dado poder y conocimiento a Daniel. They said, in their rebellious spirit, they said that the gods gave Daniel wisdom and power. Amen. Y que vemos que Daniel entra y le da una lección a Belshazzar. And we see, amen, that Daniel comes in and gives Belshazzar a lesson. ¿Qué tipo de lección? What kind of lesson? Amen. Vemos que Daniel entra y le da un discurso al rey. We see that Daniel comes in and gives the king a full discourse. Amén. Amén. ¿Quién puede ir al versículo 16? Perdón, 18. Someone can go to verse 18. Amén. ¿Quién lo puede leer en el micrófono? Who can read it in the microphone? Capítulo 5, versículo 18. Chapter 5, verse 18. El Altísimo Dios, oh Rey, dio a Nabucodonosor, tu padre, el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba y a quien quería daba vida, engrandecía, a quien quería y a quien quería humillaba. Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue puesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Amén, hasta ahí. Amén. Vemos que Daniel le empieza a dar un discurso a Belshazzar acerca de su padre Nabucodonosor. We see that Daniel gives Belshazzar a discourse about the life of his father Nebuchadnezzar. Habla de su grandeza, pero también habla de su caída. He speaks about the greatness and the power of Nebuchadnezzar, his father, but he also speaks of the fall of his father. Amen. Habla de cómo el Señor lo humilló. He speaks about how God humbled his father. Como el Señor humilló a su padre. Amén. Y cómo el Nabucodonosor llegó al arrepentimiento en su mente y tomó acción. Y porque él se arrepintió y tomó acción, el Señor lo restauró a Nabucodonosor, su padre. Amén. And we see how Nebuchadnezzar repented and took action to validate that repentance.
And God restored Nebuchadnezzar once more. Amén. El Señor restauró a Nabucodonosor. Amén, porque Él manifestó verdadero arrepentimiento, no tan solo en su mente, sino con las acciones que Él tomó. Amén. Y vemos que esa restauración fue milagrosa, fue sobrenatural. And we see that the restoration was supernatural and miraculous. Amén. Y por eso Daniel reprende a Belshazzar. And that's why God rebukes, that's why Daniel rebukes Belshazzar. Daniel se atreve a reprender al rey Belshazzar. Daniel dares to rebuke King Belshazzar. La hermana tenía una pregunta, algún comentario del micrófono, por favor. ¿Tiene micrófono ahí, hermana? You have the microphone? Amén. Micrófono, por favor. Microphone, please. Ahí viene el micrófono. Microphone is coming. Gloria a Dios. Nada más quería decir que pensaba que Daniel y Belshazzar eran la misma persona. Daniel fue llamado Belshazzar. Okay, se le cambió el nombre a Daniel por Belshazzar. Nabucodonosor quería cambiarle el nombre a Belshazzar también. Okay. Vimos en el capítulo 1 que el hermano pastor nos dijo, ¿verdad? Porque Nabucodonosor estaba tratando de borrar la identidad de los hebreos, de Daniel. Amen. We see in chapter 1 that Nebuchadnezzar was trying to erase the identity of the Hebrew people, and therefore Daniel. Amen. Pero también Nabucodonosor tuvo un hijo que se llamó Belshazzar. Por decirlo así, fueron tocayos. ¿Okay? O sea, no debemos confundirlos. El rey Nabucodonosor tuvo un hijo que también se llamaba Belshazzar. Amén. Y es el mismo nombre que se le trataba a dar a Daniel. Amén. So yes, Daniel was called by Nebuchadnezzar. He was called Belshazzar because Nebuchadnezzar was trying to change the identity of the Hebrew people, and therefore he wanted to change Daniel's identity. That's why he called him Belshazzar. Amen. But Nebuchadnezzar also had a son whose name was Belshazzar also. Amen. And therefore, David and Belshazzar are namesakes in Babylon. Amen. Para que no haga confusión, so there won't be any confusion. Amén. En algunas traducciones, los nombres, aunque son el mismo nombre, se deletrean de diferente manera. Amen. In some translations that we see, both names are spelled in a different manner, even though it's the same name, they're spelled differently. Amen. En algunas traducciones, el nombre de Daniel se escribe Belshazzar, si no me equivoco, y el nombre del rey se escribe Belteshazzar. Okay. No sé si en las traducciones en español sea igual. I don't know if it happens the same in the Spanish translations, but there's some English translations in which Daniel's name is purposely spelled Belshazzar, so it won't be confused with the king's name, and the king's name is spelled Belteshazzar. Amen. It's the same meaning, it's just a little different spelling, so they wouldn't be confused. They were trying to trying to make a distinction. Amen. En algunas traducciones tratan de hacer una distinción entre los dos nombres para que no sean confundidos. Amén. ¿Alguna otra pregunta, algún comentario? Any other question or comment? We're good. Hermano pastor, pastor. Yo solamente tengo una pregunta. Micrófono, por favor. Mike, please. Pastor has a. My question is, God's hand appears and writes on the wall, and through Daniel's interpretation tells him that he has been found guilty to the king of Babylon. Mm-hmm. But how can God judge this nation that doesn't know his word, doesn't know his Torah, and he's judging them as though they should know the word of God? And so I'm trying to understand that line of justice. How is that justice? Nuestro hermano pastor, la pregunta que él hizo en español es:
cómo es que Dios, al parecer, está a punto de juzgar a este rey pagano, a este rey gentil, Belshazzar. Siendo de que Belshazzar es un rey que no es del pueblo de Dios, que él no está en pacto con Dios, por eso no guarda la palabra de Dios, y por qué lo está juzgando como si fuera una persona que está en pacto con Dios. Amen. That's a good question, es buena pregunta. Amen. Él está siendo juzgado, he's being judged, porque Dios trató con su padre. He's being judged because God dealt with his father. Amen. Pero, y vemos que Nabucodonosor tuvo un gran testimonio. We see that King Nebuchadnezzar had a great testimony. Amen. Eso es lo que tratamos en la semana pasada. That's what we dealt with last week. Hablamos de cómo Nabucodonosor tuvo un testimonio. How Nebuchadnezzar had a testimony. Cómo Dios trató con él y cómo Dios lo restauró. How God dealt with him and how God restored him. Amén. En otras palabras, en el capítulo anterior donde habla Nabucodonosor, básicamente Nabucodonosor es como si nos estuviera presentando las buenas nuevas. Basically, last chapter when Nebuchadnezzar gives us testimony of his experience, basically shares his testimony, because that's basically what last chapter was. It's as if he was sharing the gospel. Es como si él estuviera compartiendo el evangelio. It's as if he was sharing the gospel. ¿Y qué es lo que el Señor Jesucristo nos dice en Marcos 16:16? And what is it that the Lord Jesus tells us in Mark 16:16? 16, 15 and 16. Verses 15 and 16 of Mark 16. El capítulo de Marcos, capítulo 16, versículo 15 y 16, el Señor nos indica que vayamos, prediquemos el evangelio a toda criatura. El que se bautice, el que crea y fuere bautizado será salvo, mas el que no ya ha sido condenado. Amén. Solo se condena, en otras palabras, porque solo se condena por las acciones que uno toma. Y el Señor está hablando de que vayamos y prediquemos y demos el mensaje a quienes, a todo el mundo, siendo judíos, gente que está en pacto, o gentiles, gente que no está en pacto. Amén. Y el Señor dice que el que crea será salvo, pero el que no ya ha sido condenado, porque solos se condenan con la decisión que toman. ¿Verdad que sí? So we see that Nebuchadnezzar is basically preaching the gospel. Amen. Just a good news, just like the Lord says in Mark chapter 16, verse 15 and 16, go and preach the gospel to every living creature. Amen. Whoever believes and is baptized will be saved, but those that do not believe have already been condemned. They condemned themselves. And the Lord was talking about sharing the gospel with who? Sharing the good news with who? With Jews and also with non-Jews. With people that were in covenant with God, but also with the people that are not in covenant with God. Okay? And those people that are not in covenant with God, if they don't believe, they already condemn themselves. Amen? So if Nebuchadnezzar's message was a testimony so that the glory of God and the power of God and the kingdom of God can be opened up to Gentiles. Si el evangelio o el testimonio más bien de Nabucodonosor sirve como una oportunidad para que haya gentiles que vengan a pacto, a estar en pacto con Dios. Amén. Aquel que se vamos a tomarla también de la misma manera. El Señor abrió su pacto para todos aquellos que quisieran unirse a su pueblo
se podían unir a su pueblo. Amén. Así fue como pasó en Egipto. That's how it happened in Egypt. God opened the doors for anybody, gave the opportunity to anybody who wanted to come and covenant and be part of his people, to be part of his people. That's what happened in Egypt. Cuando salió una gran multitud, when a great multitude came out of Egypt, muchos de ellos decidieron convertirse en parte del pueblo. Many of the people, the other multitude of Gentiles that came out of Egypt, they decided that they chose to follow the God of Israel, the God of Abraham, Isaac, and Jacob. Decidieron seguir al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Amén. Decidieron entrar en pacto con Dios. Decided to come into covenant with God. Amén. Caleb, su familia no era originalmente de origen israelita. Caleb's family was not originally of Israelite origin. Amen. Y así suceden muchos, and likewise there's many others. Amen. Así que en ese momento vemos que Nabucodonosor tiene, amén, un gran testimonio. We see Nebuchadnezzar has a great testimony. Él testifica de quién es Dios. He testifies of who God is. Amen. Pero ¿qué es lo que pasa con Belshazzar? What is it that happens with Belshazzar? Él no le importa qué tipo de testimonio Dios le dio a su padre. Belshazzar doesn't care about what kind of testimony God gave his father Nebuchadnezzar. Él se sigue oponiendo al Dios del cielo, desacrando, y una muestra visible de su rebeldía continua, de su decisión de mantenerse en rebeldía a pesar del gran testimonio que Dios le dio a su padre. Ahí está de señal el hecho que él toma y corrompe los vasos, usa los vasos que han sido consagrados, los ensucia con su idolatría, los ensucia con el adulterio. Amén, que está sucediendo en ese banquete. Todo lo que está pasando ahí, que es un quebrantamiento de la ley de Dios. Amén. We see a very glaring example, amen, of the rebellion that Belshazzar still has in his heart. Amen. That he doesn't care about the testimony that God gave his father Nebuchadnezzar as a learning experience, as an opportunity for repentance and to come into covenant with God. He doesn't care. He goes ahead and desecrates the cups that were consecrated for the temple of God, but he desecrates it with idolatry and revelry and drunkenness, which is not in the Word of God. Amen. Y también se deshacen, dice la palabra de Dios, que se deshacen en alabanzas a estos ídolos de oro, de plata, de madera, de piedra, etc. And we see in the Word of God, it tells us that their nature was dissolved and they diluted themselves in worshiping and praising their idols, their statues made of gold, silver, wood, and stone. Amen. Es lo que dice. Y es por eso que vemos que llega el juicio. That's why we see that the judgment is written. Por eso vemos que ese mensaje de juicio y de condena es escrito en la pared. Mene, mene, tekel, uparshim. Mene, mene, tekel, uparshim. Amen. Es un mensaje. It's a message. Es un mensaje complicado. It's a complicated message. Amen. Porque no fue escrito como una frase, because it was not written as a phrase. Fue escrita como una matriz de letras. It was written as a matrix of letters. Amen. Yo sé que esto es más allá, es un tema más avanzado. This is a more advanced topic. Amen. Pero vemos que Daniel nos da el entendimiento de qué es lo que él descifró de toda la información que fue escrita en la pared. But we see that Daniel leaves us a good description of what he brought out
from that information that was written on the wall. Amen. Y podemos traducir, podemos entender esto como que Belshazzar fue contado, ha sido contado. En otras palabras, él ha sido observado. Amen. And we see that God is telling Daniel that Belshazzar has been counted. In order to be counted, he has to be observed. Amen. Y podrías decir que Dios estaba contando todas las oportunidades que Él le dio para que Él pudiera arrepentirse y reconocer al Dios del cielo y dejar atrás su idolatría y su estilo de vida. Su padre lo hizo. His father did it. Dios le dio una experiencia a su padre para que su padre reconociera que no hay ningún Dios por encima de Dios de Israel. Amen. God gave his father Nebuchadnezzar an experience so that he knows that there is no God above him, and there is no God above the God of Israel. Amen. Ha sido contado, luego él ha sido pesado, and he has been weighed. Amen. Es lo que significa tekel. Tekel means you have been weighed, ha sido pesado. Y se ha hallado de que no ha dado el peso que él se esperaba. And it is found that he is not weighing the weight that he's supposed to weigh. ¿Qué significa esto? What does this mean? Que toda la misericordia que Dios manifestó y la gracia y la oportunidad que Él le dio para poder reconocer al Dios del cielo, Él no tomó la oportunidad. He did not take the opportunity. Amén. Porque ¿qué es lo que vemos en el versículo 22 en adelante? What do we see in verse 22 and on? 22 y 23, verse 22 and 23. Esto tiene que ver con la pregunta que nuestro hermano pastor hizo. This has to do with the question that Pastor made. Amen. El hermano pastor está empleando una estrategia muy judía. But the pastor is employing a very Jewish strategy. Amén. El uso de preguntas. Amén. Para poder entrar más de lleno al tema, para aprender más. Amen. Making questions to go deeper into the subject so that we can understand the subject deeper. Amen. ¿Qué es lo que dice el versículo 22? What does verse 22 say? Dice Daniel, y tú, su hijo Belshazzar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto. In verse 22, Daniel tells Belshazzar, you, his son Belshazzar, you have not humbled your heart, and knowing all these things, you have not humbled your heart. Sabiendo todas estas cosas de tu padre, tú no tomas su ejemplo y no te humillas ante Dios. You, knowing what your father went through, you do not humble your heart before God, even though you know all these things that your father went through. Versículo 23, verse 23. Sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido. Verse 23 says, but you have become, in English, you have become hardened towards the God of heaven. He became hardened. Instead of realizing and understanding that the God of Israel is the God that is above all gods, en vez de reconocer que el Dios de Israel es el Dios que está sobre todos dioses, son los dioses, todos los ídolos, él dice, no. Es más, voy a ir a tomar esos vasos que yo sé que están consagrados para ser usados en su templo y voy a tomar de ellos para que vean quién soy yo. Belshazzar says no, and guess what?
not only will I not recognize the God of Israel as the God above all idols, I am going to call for his cups that are supposed to be in his temple to be brought to me so that I will drink from them, so that I can show you who I am. Soberbio y orgulloso. Proud and rebellious. Algunos de nosotros a veces tenemos esa actitud y ese corazón rebelde. Sometimes we have that spirit and that rebellious heart. Yo lo he visto, I've seen it. Yo lo he visto en el pasado. I have seen that in the past. Oh, como duele. Oh, how it hurts. Cuando lo he visto, me duele por la persona en las cuales lo he visto. When I've seen it in some people, it hurts me for me seeing it in the people that I have seen it in. Amen. Veo una dureza, I see a hardness. Amen. Amén. Así que vemos que en vez de Belsasar oír el llamado de Dios con las oportunidades que Dios le dio, aún por medio de su padre, no quiso aceptar humillarse ante Dios. In spite of all the opportunities God gave him, including through his father, Belshazzar chooses not to bow and not to humble his heart before the Lord, the God of all gods. Amen. Él ha sido pesado. He has been weighed. Sus acciones no dan el peso. His actions do not give the right weight. En otras palabras, su peso es muy ligero. In other words, his weight is too light. ¿Por qué? Porque él no dio gloria a Dios. Porque sus acciones no dieron gloria a Dios. Because his actions did not give glory to God. Y una cosa muy particular del lenguaje hebreo, and a very particular thing about the Hebrew language, es que la palabra gloria es la misma palabra que se usa cuando se habla de peso. Okay? And a very peculiar thing about the Hebrew language is that the word that is used to talk about glory is the same word that is used to describe weight. Amen. Y como Belsasar no dio gloria a Dios, en otras palabras, Belsasar no le dio peso a la palabra de Dios, no le dio importancia a la palabra de Dios, él no pesa lo que debería de pesar. Y se halla que él no da el número que Dios esperaba. Amén. La respuesta, Belsasar, por así decirlo, no manifestó lo que Dios esperaba que Belsasar manifestara. Que manifestara gloria a Dios, que le diera peso, le diera importancia a su palabra. Amén. Y por eso le dice: ha sido pesado y te he hallado falto, dice la traducción Reina Valera. Te he hallado falto, te falta peso, estás muy ligero. Belsasar, estás muy ligero. ¿Sabes por qué? Porque no le das peso a mi palabra, no me das gloria. ¿Sabes por qué, hermano? Dile a tu vecino: esta es para mí. Tell your neighbor, this one's for me. Because when you don't give weight to the word of God, cuando tú no le das peso a la palabra de Dios, en otras palabras, cuando tú no le das importancia a la palabra de Dios, when you don't give importance to the word of God, tampoco le estás dando importancia a la gloria de Dios. You're not giving importance to the glory of God either. Cuando la palabra de Dios no tiene peso en tu vida, when the word of God does not have weight in your life,
No le estás dando gloria a Dios tampoco. You're not giving God glory either. No le das el peso a la palabra de Dios que Dios espera que le des. You're not giving the weight to the word of God that God is expecting you to. No le estás dando la importancia a la palabra de Dios que Dios está esperando que le des. You're not giving the word of God the importance that God is waiting and expecting for you to give it. Amen. Porque eso es algo que una persona que está en pacto con Dios debería de darle a Dios automáticamente. Una persona que está en pacto con Dios debe de darle peso y darle gloria a Dios por medio de su palabra. Because by default, a person that says that they're in covenant with God should give weight to the word of God, importance to the word of God. And therefore, you're giving glory to the word of God, to God himself. You're giving glory to God himself. Amen. That's a default for a son of God that is in covenant with God. Eso es una automático. Eso debe de ser automático para un hijo de Dios que dice que está en pacto con Dios. Amén. Y eso es lo que Dios estaba esperando de Belshazzar. That is what God was waiting from Belshazzar. Porque su padre pudo hacerlo, because his father could do it. Pero él no quiso, but he did not want to. ¿No parece como que Belshazzar es parte de la juventud rebelde? Could it be that Belshazzar is part of the rebellious youth? Pues a ese rebelde se le ofreció gracia, pero fue juzgado. Y se halló que no daba el peso, estaba muy ligero. Y es por eso que Dios castigó, quebrantó su reino, dividió su reino, que es lo que significa Uparshin. Uparshin significa y quebrado en hebreo. Uparshin significa y quebrado en hebreo. Uparshin in Hebrew means and, broken or divided. Fue sentenciado él. Porque se contó, se analizó qué es lo que él hizo y se halló que no dio el peso. Y por eso fue sentenciado. Because God counted him and saw him and weighed that the things that he did were not given the weight. He did not give the glory, the honor, the weight to God. Él no le dio la gloria, la honra, el peso a Dios no se lo dio. Estaba muy ligero, no dio, él estuvo falto. It was too light. He did not give enough glory to God, so he was sentenced according to his deeds. Por eso él fue sentenciado de acuerdo a sus obras. Amén. Él sufre por su pecado. He suffers for his sin. Vemos por qué nosotros, si somos personas que estamos en pacto con Dios, we see that us as people who claim to be in covenant with God, amen, debemos hacer lo opuesto. We should do the opposite. Amen. Porque ¿qué es el pecado? What is sin? Primera de Juan 3:4. 1 John 3:4. ¿Alguien lo tiene? Someone has it? Hermana, ¿tiene el micrófono? Ok, lo voy a leer porque fuera falta de tiempo. Dice: Primera de Juan 3:4. Leerlo palabra por palabra, word by word. Cualquiera que comete pecado traspasa también la ley, pues el pecado es transgresión de la ley. Primera de Juan 3:4. 1 John 3:4. Whoever commits sin trespasses
also against the law of God. For the sin is the transgression of the law of God. Amen. El pecado es transgresión de la ley. Sin is the transgression of the law. ¿Y qué es lo que nos dice Éxodo capítulo 20 versículo 12? What is it that Exodus chapter 20 verse 12 tells us? Exodus chapter 20 verse 12. Éxodo capítulo 20 versículo 12 nos dice: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Honor your father and your mother so that your days will be lengthened in the land that the Lord your God gives you. Es la voluntad de que toda persona, ya sea que se considere judío o gentil, it is God's will that every person, whether they consider themselves Jew or Gentile, reciban esta bendición, esta promesa de Dios, that they can receive this promise from God. Amén. Porque así como el evangelio fue dado en el monte Sinaí, because just as the gospel was given in Mount Sinai, ¿se acuerdan que en Romanos Pablo dice que el pueblo de Dios recibió el evangelio en el monte Sinaí? Remember how Paul says in the book of Romans that says that the people of God received the gospel at Mount Sinai. Amén. De igual manera el Señor hace disponible el evangelio al rey Belshazzar. In the same manner, God makes the gospel, the good news, available to King Belshazzar. Amén. Pero él no aprovechó, but he did not take advantage. Y no honró a su padre, and he did not honor his father. Amén. Y donde no se sigue la palabra de Dios, se sigue el caos, vive el caos del pecado. And wherever the word of God is not being honored, chaos rules in that place. Amen. Y por eso sucedió lo que sucedió con Belshazzar. That's why the life of Belshazzar took the path it took. Proverbios 1:8, y vamos a cerrar con esto, amén. Ya estamos cerrando. Proverbs 1:8, Proverbios 1:8. Proverbs 1:8. Hijo mío, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la ley de tu madre. Hear, O son, the instruction of your father, and do not undermine the law of your mother. ¿Qué es lo que hizo Belshazzar? What is it that Belshazzar did? Y donde no se sigue la palabra de Dios, hay caos y adversidad. And wherever the word of God is not being followed or kept, chaos and adversity ensues. Amen. Proverbios 4:10, Proverbs 4:10 dice: oye, hijo mío, y recibe mis razones, y se te multiplicarán años de vida. Heed, O my child, and receive my reasoning, and years of life shall be multiplied unto you. Pero como Belshazzar no quiso, pues since Belshazzar didn't want to, donde no se sigue la palabra de Dios, hay caos y adversidad. Where the word of God is not being followed, there's chaos and adversity. Y para cerrar, Proverbios 23:19, to finish with the last of the scriptures, Proverbs 23:19. Oye tú, hijo mío, y sé sabio y endereza tu corazón al camino. Listen, O my child, hear me and be wise and straighten your heart to the way. El camino es la palabra de Dios. The path, the way is God's word. Amen. Es la vida en la palabra de Dios. It's life according to the word of God.
el guardar los mandamientos de Dios, the keeping of the commandments of God. Pero como Belshazzar no honró a su padre, el testimonio de su padre, but because Belshazzar chose not to honor the example and the testimony of his father, donde no se guarda la palabra de Dios, hay caos y adversidad. Wherever the word of God is not being kept and followed, there ensues chaos and adversity. El error de Belshazzar es ignorar el testimonio de su padre, permanecer en rebelión y fuera del pacto de Dios, and outside of the covenant with God. Él prefirió quedarse como gentil, vivir como gentil, pensar como gentil, en vez de entrar en pacto con Dios. He chose to act like a Gentile, live like a Gentile, be a Gentile, continue to be a Gentile, instead of coming into covenant with God. Vamos a ponernos de pie en esta tarde. Let's stand this afternoon, this evening. Vamos a orar. Let's pray.